11.2 Institucionalización del régimen. Relaciones internacionales y etapas políticas. Tras la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, Francisco Franco consolidó una dictadura personal con poder absoluto, ejerciendo simultáneamente como jefe del Estado, del Gobierno, del Ejército y del Partido Único, ECET y de las Jones, que se transformó en el Movimiento Nacional en 1943. La institucionalización del régimen se llevó a cabo mediante las leyes fundamentales, que proporcionaron un marco jurídico para estructurar el poder. El Fuero del Trabajo, promulgado en 1938 e inspirado en la Carta del Lavoro italiana, regulaba la retribución de los trabajadores, la organización empresarial y la propiedad, prohibía las huelgas y establecía sindicatos verticales que agrupaban a patronos y obreros. En 1942, la Ley de Cortes creó unas Cortes orgánicas no democráticas, con representantes de familias, municipios y sindicatos. El Fuero de los Españoles, aprobado en 1945, definía los derechos y obligaciones fundamentales, mientras que la Ley de Referéndum Nacional del mismo año permitía plebiscitos controlados por Franco. En 1947, la Ley de Sucesión estableció que España sería una monarquía católica, social y representativa, permitiendo a Franco designar a Juan Carlos I como su sucesor. La Ley de Principios del Movimiento de 1958 reafirmó los postulados del régimen, como el monopartidismo, el autoritarismo y la monarquía tradicional. Finalmente, la Ley Orgánica del Estado de 1967 separó la jefatura del Estado y del Gobierno, aunque Franco mantuvo ambas hasta 1973, otorgando amplios poderes ejecutivos al jefe del Estado. Las Fuerzas Armadas se consolidaron como garantes de la integridad territorial, la seguridad nacional y el orden institucional. En el contexto internacional, las etapas políticas del régimen estuvieron marcadas por los cambios en las relaciones exteriores. Entre 1939 y 1945, España se alineó con el Eje, adhiriéndose al Pacto Anticomintern en 1939. Aunque inicialmente mantuvo una neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, en 1940 adoptó una postura de no beligerancia, tras la entrevista entre Franco y Hitler en Hendaya. Durante este periodo, España apoyó al Eje mediante la División Azul en el frente ruso, el suministro de wolframio y actividades de espionaje. Sin embargo, las derrotas del Eje en 1942 llevaron a Franco a acercarse a los aliados, adoptando una nueva neutralidad y relevando a Serrano Suñer, conocido por su germanofilia. Entre 1945 y 1951, España sufrió un aislamiento internacional debido a su vinculación con los regímenes fascistas. La ONU rechazó su ingreso, y el país quedó excluido del Plan Marshall y de la OTAN, manteniendo relaciones únicamente con Argentina y el Vaticano. Durante este periodo, Franco reforzó el anticomunismo y el nacionalcatolicismo como pilares ideológicos. A partir de 1951, España comenzó su reintegración internacional en el marco de la Guerra Fría, siendo percibida por Estados Unidos como un aliado estratégico contra el comunismo. En 1950, la ONU levantó el aislamiento, y en 1953 se firmaron los Pactos de Madrid, que permitieron la instalación de bases militares estadounidenses en Torrejón, Zaragoza, Morón y Rota a cambio de ayuda económica. Ese mismo año, se firmó el concordato con la Santa Sede, consolidando la confesionalidad del régimen. En 1955, España ingresó en la ONU, y en 1959 la visita del presidente estadounidense Eisenhower a Madrid marcó la consolidación internacional del régimen. En el ámbito de la descolonización, España reconoció la independencia de Marruecos en 1956, Guinea Ecuatorial en 1968 y perdió Sidi Ifni en 1969. Aunque la Comunidad Económica Europea rechazó su ingreso por ser una dictadura, se alcanzó un acuerdo preferencial en 1970. Sin embargo, en 1975, la Marcha Verde en el Sáhara reflejó la debilidad internacional del régimen. A nivel interno, las etapas políticas del franquismo también estuvieron influenciadas por el contexto internacional. Entre 1939 y 1945, la etapa azul estuvo marcada por la influencia filofascista y la hegemonía nacional sindicalista, liderada por Serrano Suñer, conocido como el Cuñadísimo. Este periodo estuvo caracterizado por una brutal represión, con 270.000 presos y 50.000 ejecutados,
y por leyes como el Fuero del Trabajo de 1938 y la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. Sin embargo, la derrota del Eje en 1945 frustró el modelo fascista, dando paso al predominio del nacionalcatolicismo entre 1945 y 1957. Durante este periodo de aislamiento internacional, el régimen giró hacia el catolicismo, fortaleciendo la influencia de la Iglesia y los monárquicos. La democracia orgánica se consolidó, representando en las Cortes a entidades vitales en lugar de partidos políticos, mientras la Falange perdió influencia. Las leyes de esta etapa incluyeron la Ley de Cortes de 1942, el Fuero de los Españoles de 1945 y la Ley de Sucesión de 1947. A partir de 1957, con el fin del aislamiento, comenzó la etapa del desarrollismo económico, liderada por los tecnócratas del Opus Dei. El Plan de Estabilización de 1959 y los planes de desarrollo impulsados por López Rodó marcaron un periodo de crecimiento económico y leves aperturas, como la Ley de Prensa de 1966 y la Ley de Libertad Religiosa de 1967. En 1969, Juan Carlos fue nombrado sucesor de Franco, consolidando la estabilidad del régimen. Finalmente, entre 1973 y 1975, el tardofranquismo estuvo marcado por el declive físico de Franco, la crisis económica y la presión internacional. En 1973, Carrero Blanco asumió la presidencia del gobierno, pero su asesinato por ETA en diciembre fracturó el régimen. Arias Navarro intentó una reforma mediante la Ley de Asociaciones Políticas de 1974, pero la división entre aperturistas e inmovilistas, conocidos como el Búnker, y la oposición antifranquista liderada por la Junta Democrática en 1974, dificultaron el cambio. En 1975, la ley antiterrorista y las ejecuciones de septiembre reflejaron la represión final del régimen, que culminó con la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975.